Que el Señor los bendiga. Estamos haciendo un estudio titulado Conozca la Iglesia Adventista de los Séptimos Días y estamos enfocando en el día sábado, que es un punto principal de la iglesia. Está dentro de las creencias fundamentales, 28 de ellas. El número 20 que dice así textualmente en los puntos, el sábado. El bondadoso creador, después de los 6 días de la creación, descansó el séptimo día y instituyó el sábado para todo el mundo como recordativo de la creación. El cuarto mandamiento de la mutable ley de Dios requiere la observación de este séptimo día, sábado, como día de descanso, adoración y ministerio en armonía con las enseñanzas y prácticas de Jesús, el Señor del sábado. El sábado es un día de agradable comunión con Dios y unos con otros. También es un símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de nuestra santificación, una demostración de nuestra lealtad y un anticipo de nuestro futuro eterno en el reino de Dios. El sábado es una señal perpetua de su pacto eterno entre Él y su pueblo. La observancia gozosa de este santo tiempo de puesta de sol a puesta de sol o de tarde a tarde es una celebración de los actos creativos y redentor de Dios. El punto oficial de la Iglesia Adventista de los Séptimos Días, y como dije en el otro video, otros grupos también comparten con esto, algunos bautistas séptimos días, raramente también pueden encontrar Pentecostal séptimo día o Iglesia de Dios séptimo día, Apostólica séptimo día. El punto es que dicen que debemos guardar el sábado, no el domingo. Y estábamos viendo, y los que no vieron el primer video, véanlo porque hablé más en detalle ciertas cosas del Viejo Testamento y estoy moviéndome al Nuevo Testamento. Entonces hablé acerca de que en el Viejo Testamento no le dijo esto del sábado a Adán, ni a Eva, ni a Enoc, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. A ninguna de estas personas fue dada. A Moisés vimos escrituras específicas que Dios dice que es entre él y el pueblo de Israel, los hijos de Israel. Entonces vamos a ver, entonces también terminamos con la ilustración que habla Pablo en Romanos del casamiento, del matrimonio, que cuando muere el esposo, la esposa está libre, puede casarse otra vez. Entonces es una ilustración de lo que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Entonces al morir, la novia tiene un nuevo pacto. O sea, ya está, ya Jesús nos da el Nuevo Testamento, estamos bajo la gracia. Entonces vamos a ver ahora Gálatas 3, del 7 al 14, unos puntos importantes aquí. Dice lo siguiente: sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó ante Abraham, diciendo: en ti será bendita todas las naciones. 9. En Gálatas 3, 9. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí es donde vemos un punto bien importante. Los 10 mandamientos, los 613 ordenanzas de la ley de Dios dada al pueblo de Dios a través de Moisés, es lo que está refiriéndose aquí en Gálatas 3, 10. Dice que maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Cuál es el libro de la ley? La Torah. Lo que está en los primeros 5 libros de la Biblia. Esa es la ley. Todo judío ortodoxo sabe eso y cristianos también debemos saber eso. Todos estos libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ahí está, dice, entonces, todo el que no padeciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la vida, ley para hacerlas. Y entonces, ahí es claro, el 11, Gálatas 3:11, más por cuanto por la ley ninguno se justifica con Dios,
queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Es el nuevo pacto. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. 14. Para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí, vamos a ver Hebreos 8, del 8 al 13, vamos a brincar aquí, el 8 dice, porque representándolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumirá para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Ahí leímos antes, refiriendo a Jeremías 31. Vamos a ver Romanos 11, 17. Y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo olivo silvestre, o sea, refiriendo a los gentiles, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, que es Israel. Entonces está hablando ahí en Romanos 11, de que ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios, los gentiles. Entonces, bueno, una cosa también que ellos adventistas creen que el Papa es no, el punto acerca del sábado, que el emperador, el Papa y el emperador romano Constantino fueron los quienes cambiaron la observación del sábado por el domingo. Entonces ya hablé un poco acerca de eso en el video anterior, de que dice, utilizaba el texto de Daniel 7:25, donde que el anticristo que iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Entonces dice, entonces ellos, Constantino y la Iglesia Apostólica Romana Católica cambió el día de reposo de sábado a domingo. Entonces ellos creen que fue el Papa el anticristo, y ese es otro punto que tampoco cristianos compartimos. Mucha denominación cristiana, que el anticristo no es el Papa, es un personaje que va a surgir de un líder político de Europa. Entonces ese para otro tema, escatología. Bueno, vamos a ver brevemente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, las partes donde habla que se unieron los cristianos en el día domingo, primer día de la semana. Encontrar aquí, y vamos a ver que son varios. Vamos a ver, el primer punto, el día que resucitó Jesucristo fue el domingo de los muertos. Lucas 24 nos narra eso más en detalle. Vamos a ver si leemos alguna parte de ese versículo. La resurrección de Jesús. Lucas 24. Comienza el primer día de la semana, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Entonces, el primer día de la semana es el domingo. Cuando resucitó Jesús, perdón, de los muertos. Entonces, si vemos el contexto, porque antes, en el 53 dice, y quitándolo lo envolvió en una sábana, o sea que vino José de Arimatea, de Judea, y ellos lo sepultaron. El 56, vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos
y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahí estaba el cuerpo, lo pusieron el sábado, no antes del día de reposo, y entonces el primero día de la semana, ahí donde narra la resurrección de Jesucristo. Y bueno, en Pedro habla de que fue abajo a los abismos. Entonces, entre ese tiempo del viernes al domingo, vamos a ver entonces en Lucas 24:13, en el camino a Emaús, dice lo siguiente: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Entonces ese mismo día, el domingo, cuando se le aparece a dos discípulos y después él parte el pan y ellos reconocen que era Jesús, fue un domingo. A los discípulos se les apareció en Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Otra vez, una pregunta para preguntarnos: ¿por qué no escogió llegar el sábado Jesús a los discípulos? Si es el día del Señor de descanso, era el Señor del sábado. ¿Por qué no escogió ese día cuando estaban adorando a Dios, guardando ese mandamiento? ¿Por qué Jesús vino el domingo? Tenemos que preguntarnos eso. Ahí vemos que es un nuevo pacto. Vamos a ver Juan 20:26, cuando Tomás, 8 días después, ahí estamos viendo otro domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y le puso en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Entonces, otra vez, porque Jesús se le apareció un domingo, otra vez, no un sábado, que era donde estaban adorando a Dios, el día de reposo, las cosas de Dios, más que otros días, de acuerdo a la ley. Ahí vemos. Vamos a ver el gran mandamiento para predicar en Mateo 28, ¿en qué día fue dado? Vamos a ver. Son cosas bien fundamentales que estamos viendo, bien importantes. Pasado el día de reposo, Mateo 28:1, al amanecer del día primero de la semana vinieron María Magdalena y la otra mujer a ver el sepulcro. Entonces ese mismo día es cuando Dios da la gran comisión, el del 18 en adelante. Sí, donde dice que toda potestad me es dado, y dice ir y predicarlo a todo el mundo. En ese día domingo, otra vez, porque eso no se le apareció el sábado. ¿Por qué no dio la comisión el sábado? Si él, cuando estaban cumpliendo el mandamiento. Otra vez, vamos a ver, habla acerca del Espíritu Santo en Juan, ese versículo que leímos anteriormente, en ese día domingo, Juan 19 al 23, Juan 20, 19 al 23 dice, el 22, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo de recibir el Espíritu Santo. Entonces el 19 nos dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, Juan 20:19, el primero de la semana, el domingo. ¿Por qué entonces le sopló el Espíritu Santo? El 19, lo sopló y le recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué no el sábado? Otra pregunta que tenemos que preguntarnos. Hace sentido que es un nuevo pacto. Vamos a ver Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad
de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y vamos a ver el contexto para ver qué día estaban estos. Si ese era el día de Maús, el capítulo 24, el primer día de la semana, muy mañana, primer día de la semana, el domingo. Y el de 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, o sea, los que vieron al discípulo, Jesús le puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Eso es el domingo. Te pregunta, ¿por qué no lo hizo el sábado? Fue el domingo.